Hola, ¿cómo está? Les habla Carola Canelo, abogada académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día, sábado 8 de febrero del año 2025. Te llamo a reflexionar. ¿No crees tú que existe la posibilidad que sea tu responsabilidad la de que en estos momentos en Chile estemos frente a una reforma previsional que te va a quitar la propiedad sobre tus remuneraciones y sobre tus fondos de pensiones? ¿No te has puesto en la posibilidad de darte cuenta que quizás es tu responsabilidad, es tu culpabilidad la de que se esté produciendo en este momento un acuerdo entre la izquierda de Boric, la izquierda de la concertación, de la nueva mayoría, junto con la derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, que vengan realmente a hacer una reforma previsional que ya han aprobado en el Congreso, que te va a privar a ti y al resto de los trabajadores del país de tu propiedad sobre tus fondos de pensiones y sobre tus remuneraciones? ¿No te has puesto en la posibilidad de darte cuenta de que es tu responsabilidad y que no es responsabilidad en rigor de los operadores políticos porque tú has permitido que ocurra esto? ¿Cómo es posible que tú hayas permitido algo así? De varias maneras. Una, no interesándote en la política, y cuando te digo la política, te digo la política con mayúsculas, no la politiquería, no esas conductas engañosas, mentirosas, corruptas que uno observa permanentemente en los operadores políticos de todos los colores, sino que la política con mayúsculas, es decir, tu falta de interés en lo que está ocurriendo en el país en el que vives en relación con las grandes decisiones políticas. También puede ocurrir por tu conformismo, el haber, por ejemplo, votado por Boric, un operador político de izquierda, conformándote en que no ganara la derecha y sobre esa base simplemente quedarte tranquilo y no hacerte cargo, no hacerte responsable de lo que significa privar a los trabajadores de sus fondos de pensiones y de su propiedad sobre sus propias remuneraciones. Entonces, falta de interés en la política, falta de compromiso, o conformarse, simplemente votar por alguien y creer que eso es suficiente para hacer algo por el país, o creer en los líderes, entre comillas, de oposición, como si con eso bastara para resolver los problemas, sin entender que apoyar a los de oposición en el fondo es lo mismo, porque ha sido la oposición la que ha permitido tanto que Boric llegue al poder, la izquierda, como todo lo que Boric ha hecho. Porque para tu información, si es que no lo tienes claro, Boric ha incumplido la Constitución reiteradamente y por lo tanto en rigor él debería haber sido destituido mediante una acusación constitucional por diputados de la Cámara de Diputados. Pero no han habido ni siquiera 10 diputados en Chile de la oposición, o sea, de la derecha, ni del centro, ni de los independientes, entre comillas, que en rigor no hay en el Congreso Nacional, que hayan hecho una acusación constitucional contra Boric por sus insistentes infracciones constitucionales. Se les olvidó todos los indultos a personas completamente peligrosas. Se les olvidó que aunque la Constitución permite el indulto, pero claramente ahí hay decisiones políticas que van en contra de la paz social. Y la labor de un presidente de la República es una de las grandes labores, el orden en la seguridad pública. Y Boric ha hecho puras gestiones que van en contra de esa seguridad ciudadana. Toda la participación de Boric y de su gobierno con respecto al caso de investigación penal del delito de violación y abuso sexual de quien era en ese momento ministro del Interior subrogante del país. Los acuerdos del gobierno de Boric, participando Boric a través de su ministro Monsalve, ministro del Interior subrogante y subsecretario de la Prevención del Delito, miren el nivel, acordando documentos con la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela. Después vimos cómo fue asesinado un operador político de la oposición de Venezuela, Ojeda.
También después falleció, y no está clara las causas, el expresidente Piñera en nuestro país. Al segundo año del gobierno de Boric ya se descubrió los graves casos de corrupción de miles de millones de pesos de recursos fiscales destinados a fundaciones falsas, en el fondo, creadas por operadores políticos del Frente Amplio, de Revolución Democrática, los partidos políticos que llevaron a Boric a su candidatura presidencial y a ser presidente de la República. Son muchas las gestiones, son muchas las conductas que ha hecho Boric, son innumerables, que darían lugar a haber sido destituido por el Congreso Nacional, y sin embargo la oposición no lo ha destituido. Y por lo tanto, tanto el desgobierno de Boric, tanto la izquierda como la derecha y el centro, han permitido que Boric enviara como iniciativa exclusiva del presidente de la República la reforma previsional, que luego fue aprobada en el Congreso y que es completamente contraria a los derechos de propiedad y a los intereses de las personas que trabajan en nuestro país. Es tu responsabilidad el no leer la Constitución, es tu responsabilidad el no darte cuenta que no es correcto creerle a los operadores políticos. No es correcto, todavía no te das cuenta que los operadores políticos mienten, todavía no te das cuenta que los operadores políticos son los que crean los problemas, todavía no te das cuenta que los operadores políticos te engañan permanentemente. Respecto a la reforma previsional, lo claro es que existen tres gestiones completamente distintas una de la otra, pero que si tú no lees la Constitución, si tú no te informas y le sigues creyendo a los operadores políticos, vas a seguir confundido sin entender realmente lo que está ocurriendo. Estas tres gestiones son la reserva constitucional que se hace en el Congreso y que se hizo por el diputado Arroyo. Otra gestión distinta es el control de constitucionalidad de este proyecto de ley aprobado de reforma previsional, que ya hay sesión, está en tabla para el Tribunal Constitucional para el 4 de marzo del 2025, en la mañana y en la tarde, ante el Tribunal Constitucional. Y otra gestión completamente distinta, la tercera, es la de un requerimiento de inconstitucionalidad, que en esta tercera gestión se requiere al menos la firma de una cuarta parte de los diputados en ejercicio o de los senadores en ejercicio, en este caso los diputados, los que están buscando firmas para esto, y creo que faltan 2 firmas, que consiste en ejercer una acción ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional este proyecto de reforma previsional. Y una cuarta gestión distinta a todas las anteriores es la posibilidad de interponer un recurso de protección directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva para que sean los tribunales de justicia superiores los que declaren inconstitucional este proyecto de ley de reforma previsional aprobado por el Congreso. Esta información obviamente los operadores políticos no te la van a dar y se requiere que tú tomes conciencia de que no es correcto, primero, que tú aceptes que te perjudiquen de esta manera y que además se perjudique a otras personas, porque resulta que tu falta de interés en la política, tu falta de interés en leer la Constitución y las leyes, lo que produce como consecuencia es un daño social enorme. No solo te perjudicas tú y tu familia y las futuras generaciones, sino que estás perjudicando a todos los demás, porque estás permitiendo que se cometan estas atrocidades. Ya lo vivimos y lo estamos viviendo con el proyecto de ley que despachó Boric al Congreso para el tema de las ISAPRES, donde Boric, así como ha favorecido a las AFP, que te quede claro, también favoreció a las ISAPRES. Entonces, si sigues pensando en que los derivados de Pinochet, en el caso de la derecha, y los derivados de Allende, en el caso de la izquierda, van a venir a resolver los problemas sociales que ellos mismos han creado históricamente, significa que todavía no has despertado y que no comprendes los fundamentos profundos
de lo que vivimos en Chile. Entonces mi llamado es, reflexiona, piensa, lee, estudia, toma la Constitución, cómprala físicamente o mírala en internet, fíjate cuándo está firmada, mira las normas, por lo pronto comienza leyendo los primeros artículos y mira la cantidad de atrocidades inconstitucionales que se cometen todos los días por los operadores políticos y despierta y no creas más en lo que te dicen los operadores políticos. Infórmate, corrobora las cosas que se te están diciendo y saca tus propias conclusiones. Ejerce tu libertad. Que estés muy bien y muchas gracias por escuchar. Y lo más importante, reflexiona y comprueba lo que te estoy diciendo.